Otra de las cosas que ha comentado es que Juan Pablo II rescató el Concilio Vaticano II. ¿Es cierto que él estuvo ahí al comienzo del Concilio Vaticano II? Pero luego lo incorporó a su propia diócesis cuando fue obispo y trató de que se aplicara correctamente. Pero luego dio las riendas. Era un tiempo en que no se aplicaba bien, pero como dijo antes, lo mejor que pudo. Así que usted se encontró aplicándolo más tarde como sacerdote. Sí, eso es. ¿Esperaba encontrarse las puertas abiertas al sacerdocio? Sí que lo esperaba, era importante para mí. Pero no fue una condición para entrar a formar parte de la Iglesia Católica. Estaba sin duda preparado para hacer otra cosa, pero creo que mi vocación había sido profunda desde mi adolescencia y deseaba continuar con mi ministerio pastoral de servir al pueblo de Dios. Así que me di cuenta de que las puertas estaban abiertas, hablé con algunos amigos y al final me dirigí al cardenal William Keeler de Baltimore en otoño de 2001. Él se mostró muy cordial y amable conmigo, pero me tuvo que ayudar a encontrar otra diócesis porque acababa de aceptar a un luterano casado como posible candidato al sacerdocio en la diócesis, en la arquidiócesis de Baltimore. Entonces, el obispo Saltarelli, mi obispo de la diócesis de Wilmington, decidió aceptar un caso más bien inusual y difícil como era el mío y me guió. Leí en un artículo que usted escribió, artículo fascinante, por cierto, y este artículo trataba sobre si la decisión que se tomó hace 500 años en Wittenberg no fue sino reflejo directo del liberalismo que vemos Sí. en el protestantismo actual. Y algo que también yo he mencionado en este programa es que parece que una de las principales diferencias que existen entre el protestantismo y catolicismo es que los protestantes tienden a la idea de esto o lo otro, mientras que los católicos están satisfechos con ambos. Creo que es una cuestión fascinante y me gustaría que hablara un poco más sobre ello. Sí, déjeme retomar lo que mencioné antes de la división entre la ley y el evangelio en el luteranismo. Pero el luteranismo no dice formalmente que la ley de Dios sea mala y el evangelio bueno, así que no es esto o lo otro en un sentido literal. Pero por otro lado, la función de la ley es percibida más bien como negativa. Mientras que en la tradición católica es muy fácil decir que, por supuesto, que la ley condena nuestros pecados y nos lo muestra, pero también revela la gracia y la bondad de la voluntad de Dios y por lo tanto es muy útil y saludable a la hora de conformar y formar nuestras vidas de cristianos. Evidentemente hay otros aspectos de esto o lo otro que se han vuelto más drásticos en el luteranismo, como por ejemplo es un sacrificio o un sacramento, la promesa de Dios hacia nosotros, pero no puede ser algo que los seres humanos y Dios hagan conjuntamente. La misa no puede ser al mismo tiempo sacrificio y sacramento. Así que a veces escuchas una retórica extraña de los luteranos como que nosotros no hacemos nada en la liturgia. Un amigo mío luterano decía que el pan y el vino no llegaban ahí solos. Para que este sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo llegue a la gente, nosotros los seres humanos tenemos que hacer algo. Y ahora podemos hablar de lo que es. Se trata de buscar la santidad, de volver a suplicar el sacrificio de Cristo. Y si es así, también es un sacrificio. A veces cuando observo mi teología como presbiteriano, después de ser luterano, y en cierto sentido los calvinistas fueron más lejos a la hora de enfatizar esta idea de exclusividad de una cosa a la otra, en particular en lo que se refería a la soberanía de Dios y nuestra falta de libre albedrío, lo que nos empuja a la predestinación, y pienso que ese es un ejemplo donde no podían ver que en el misterio de Dios son ambas cosas, la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo nos da la libertad de poder elegir plenamente. Así que
está el misterio de ambas cosas, y Lutero estaba ahí también. Él lo empezó con la depravación de la voluntad, pero es importante reconocer la belleza de esa unión, de que ambas ideas van de la mano. Sí, sí, pero el luteranismo nunca consiguió que eso sucediera teológicamente. No fue, como ha dicho, tan determinante como Calvino, pero encuentro que Lutero tuvo muchas dificultades con esa cuestión y de hecho el luteranismo se separó con el paso del tiempo por la cuestión de la predestinación. Realicé un trabajo de investigación sobre la doctrina de la predestinación en los teólogos de la Edad Media y comprobé que todos ellos habían mantenido una gran ambigüedad sobre esta idea de Lutero, pero el rechazo absoluto del papel humano acabó ganando. Sí, hablando de su transición de interpretación de las Escrituras como luterano a la interpretación católica de la triple autoridad. Cada vez que un ministro protestante toma la Biblia y dice, la Biblia dice, está otorgando credibilidad y autoridad a los obispos de los comienzos de la Iglesia, que, después de todo, fueron los que determinaron qué libros se incluirían en la Biblia. Si no hubiera sido por el testimonio de la Iglesia y de Israel, de donde proceden las Escrituras, y de la decisión de esas dos comunidades de qué libros escogerían, no podríamos utilizar el término Escrituras. Nos referiríamos a ellas como escritos antiguos genéricos. Así que el hecho de que existe la Biblia en sí es un testimonio de la autoridad de la Iglesia. ¿Los feligreses de su congregación luterana tenían idea de dónde procede la Biblia? Creo que las personas cultas medias lo saben. Saben que la Biblia tiene una historia, saben que la Biblia no venía con una cubierta negra. Pero probablemente no sabían que fueron obispos católicos los que declararon en el siglo IV. No, creo que no. Cuando se lo decía a la gente no se quedaban consternados, pero no piensan en ello. De alguna manera la Biblia nos dice ya de por sí lo que es, pero algo que la Biblia no manifiesta explícitamente es de qué libros consta. Eso es. Incluso la idea de que pudiera haber habido diferencias durante esos primeros 300 años tampoco se refleja. Eso es. La Iglesia comienza antes del Nuevo Testamento. Otro de los temas que recuerdo de su artículo es que estableció una distinción entre el sacerdocio de todos los creyentes frente al sacerdocio único del sacerdocio sacramental. Y nuevamente salió esta idea de división entre lo uno y lo otro. Háblenos sobre las diferencias entre el ministerio de los laicos como luterano y la necesidad de más en la Iglesia católica. Sí, el sacerdocio de todos los creyentes es una cuestión muy importante en el luteranismo. Lutero tenía una elevada opinión sobre el ministerio del sacerdocio y en las confesiones luteranas se pone de manifiesto claramente que nadie debe predicar ni presidir los sacramentos sin haber sido llamado ritualmente, sin haber sido ordenado. Esa idea nunca estuvo destinada a ir contra los seglares. La idea de ordenar a sacerdotes es para beneficio del pueblo de Dios. Así que esos ministerios no se oponen entre sí. Tuve que luchar con esa cuestión en la iglesia luterana en muchos sentidos, teológicamente. Se llamaba clericalismo, al anticlericalismo en la iglesia luterana. Aunque también hay algo de eso en la iglesia católica. Lo mejor que pueden hacer los sacerdotes católicos por los laicos es ser sacerdotes. Sí. Y si lo hacen bien, los laicos encontrarán su misión y ministerio en el mundo moderno. Hemos mencionado al Papa Juan Pablo II y ese fue precisamente uno de sus mensajes más importantes, que los laicos recordaran su apostolado, que tienen una muy importante función que desempeñar. Su Christi Fidelis Laici es magnífica, con un importante mensaje y con frecuencia recuerdo que cuando era protestante mi opinión
cuando veía a los laicos católicos era que estaban encadenados, Sí, sí. por lo que me habían enseñado sobre esta división entre los dos. Desde luego, si eras un luterano de la iglesia luterana Sínodo de Missouri, pensabas lo mismo. Todavía recuerdo que cuando llegué en mi apostolado a mi segunda parroquia, se daba la comunión en uno de los servicios cada domingo, y entonces se me acercó el encargado principal de dar la comunión, un hombre barbudo y grande, y me preguntó: Padre, ¿cómo quiere que demos la comunión? Y le contesté: pues como siempre lo han hecho, usted es el jefe. Recuerdo que cuando era niño nos arrodillábamos en el altar, recibíamos con mucha devoción la comunión, pero luego recuerdo visitar la iglesia luterana de un amigo mío y era como otro mundo. Así que había muchas diferencias en la década de los 50 y 60. Sí, y una gran falta de coherencia.